Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Nosotros estamos viendo ahora en el libro de Apocalipsis que es sobre el arrebatamiento. Es siempre un tema que despierta curiosidad de todos. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Qué es lo que tenemos que dar atención? Hermanos, el arrebatamiento es nuestro destino. Debe ser nuestro anhelo. Es un anhelo ser arrebatado. ¿Usted no anhela? ¿No? Entonces, desde el domingo pasado comenzamos a hablar del arrebatamiento, dando una visión bastante amplia sobre este hecho que es tan importante para nosotros. Es así, hoy nosotros vamos a continuar. Tenemos que ver que el arrebatamiento es una promesa que el Señor dio para su pueblo, más la condición, y dio las condiciones para el arrebatamiento. Entonces, vamos a mirar en Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces el Señor aquí, Él habla para sus discípulos, para aquellos que son de Él, que hay una necesidad de que nosotros vigilemos y oremos. ¿Para qué? Para que podamos escapar de esta gran tribulación, de todas estas cosas. En la versión transformadora dice así: estén siempre atentos y oren para ser considerados dignos de escapar de los horrores que sucederán y de estar en pie en la presencia del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Entonces, la Biblia habla de una manera muy clara que la grande tribulación acontecerá horrores, cosas difíciles, sufrimientos muy grandes. Y dice así: nosotros precisamos siempre estar atentos, orando para ser considerados dignos de escapar. Esto es algo muy importante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar en pie en la presencia del Hijo del Hombre. Esto cuando seamos arrebatados al tercer cielo y estaremos en pie en la presencia del Señor. Nosotros ya vimos el domingo pasado que en los versículos anteriores habla para que podamos cuidar, para que nuestro corazón no quede sobrecargado, no quede enredado. Esto muestra que el enemigo de Dios, que lanza como una especie de red, nosotros precisamos ser fuertes para escapar de esta red que el enemigo arma para agarrarnos. Nosotros queremos ser arrebatados. Tenemos otra porción de la palabra que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Entonces podemos ver en estos versículos que leemos ahora que el Señor nos da una chance para que podamos escapar de la gran tribulación. Ahora también Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, miren esto. El Señor aquí dice que para que nosotros guardemos la palabra de su paciencia. Es muy importante que podamos comprender este versículo. Sabemos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el enemigo de Dios hace todo para poder robar esta palabra. Si usted se acuerda de la parábola del sembrador, ¿no es así? El maligno viene como aquella ave, viene y devora la semilla. O si no, viene la persecución, que aquel sol fuerte, más si tiene poco suelo, tiene poca tierra, luego se seca. Y ahí no consigue dar fruto. Nosotros podemos ver que para seguir al Señor, toda la fuerza del enemigo, todo este mundo, trabaja en contra de nosotros.
nosotros que queremos al Señor y la palabra. Por eso, esta cuestión de la palabra, de mi paciencia, es una cuestión de perseverar. Y el Señor promete, yo lo voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es, el Señor dice así, yo los voy a arrebatar a ustedes, porque usted me buscó, usted maduró, usted creció, y nosotros vimos el domingo pasado que existe, usted tiene una plantación llena de granos, usted tiene una plantación de árboles de fruta, siempre están aquellos que estos primeros frutos, que son las primicias, sea en el campo, sea en la plantación, son los primeros frutos, van para la casa, lo agarra para su propio disfrute. Y cuando el resto de la plantación madura, la cosecha y la coloca en el granero. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? Es ser de esos primeros que van para el disfrute de Dios. El Señor quiere disfrutar, es así. Entonces, es muy importante la cuestión del arrebatamiento. Vamos a ver algunos puntos, algunos hechos importantes. Vamos a ver algunos hechos. Primero, Mateos 24, versículo 36 hasta el 42. Pero del día de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el molino, una será tomada y otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Acá tenemos estas palabras que el Señor Jesús. Él dice así, dice muy claro con respecto a aquel día. Ninguno sabe, ni la hora ni el día, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. Habla que va a ser como los días de Noé. También será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, las personas solo pensaban en casarse, darse en casamiento, comer, beber. Ellos no dieron atención. Ahora Noé, él creyó en la palabra. Y él y su familia construyeron el arca, porque ellos creyeron que vendría el diluvio. Pero la mayoría de las personas no creyeron. El Señor va a volver, queridos hermanos. Crea usted o no crea, va a acontecer. ¿Nos estamos preparando? Esta es la cuestión. Hoy estoy preocupado en comer y beber, o estoy preocupado por otras cosas. Va a llegar el momento. Ahí, miren esto, versículos 40 y 41 dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Entonces podemos ver, tenemos aquí dos personas trabajando en el campo. ¿Por qué uno es tomado y dejado el otro? Exteriormente son iguales, los dos estaban trabajando, pero acontece que uno vigilaba, oraba. Él estaba trabajando, mas él estaba esperando por la vuelta del Señor. El otro solo trabajaba. Es por eso que uno fue llevado y dejado el otro. Y también tenemos dos mujeres trabajando en un molino. Se refiere a dos mujeres, la otra se refiere a hombres. Acá se refiere a las mujeres trabajando en el molino. Una será tomada y dejada la otra. Lo que es importante y maravilloso que la Biblia dice que ellos estaban en sus quehaceres diarios.
Los hermanos comprenden. Ellos estaban en sus quehaceres diarios, pero una de ellas estaba esperando por la vuelta del Señor. Estaba cumpliendo con sus responsabilidades, cuidando de trabajar, de mantener a la familia, de dar un buen testimonio. Esto es una gran lección para nosotros. El Señor no dice aquí que ustedes me esperen sin hacer nada. Si usted no hace nada, ¿cómo que usted va a vivir? ¿Cómo va a comer? ¿Va a depender de los otros? Va a dar un pésimo testimonio, ¿no es así? Entonces, miren esto. Si usted ama al Señor, usted va a hacer lo que debe hacer. Lo que debe de hacer al mismo tiempo, guarda la palabra, ora y está vigilando. Esto es muy importante. Otro hecho. Entonces, miren esto. Aquí da el Señor un ejemplo. Dos estarán en el campo, uno será dejado y otro será llevado. El hecho del arrebatamiento, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. También habla del arrebatamiento del hijo varón. Esto en las comuniones siguientes vamos a entrar en detalle. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Este es el hecho. Va a haber un arrebatamiento del hijo varón hasta el trono de Dios. El arrebatamiento de los 144.000 que son las primicias. Eso está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 hasta el 5. Después miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y su padre escrito en la frente. Podemos ver que hay 144.000 vencedores que son las primicias. Si ese número es literal o no es literal, nosotros no vamos a sentar en esta discusión. Los 144.000 se refiere a los vencedores vivos. El hijo varón se refiere a los vencedores que ya murieron. Yo espero ser arrebatado vivo. Yo quiero ser parte de las primicias. Yo quiero ser parte del hijo varón. No 144.000, que es literal o no, o es simbólico. Es 12 veces 12. 12 es un número completo. Yo no voy a entrar en el detalle. Yo quiero ser arrebatado. Sea literal o no sea, yo quiero ser parte. ¿No es así? Nuestra actitud tiene que ser esta. No estar peleando por si el número literal o no. Yo quiero ser arrebatado vivo. Es importante que sepamos esto. En el capítulo 14, versículo 3, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. También compartimos de esta realidad espiritual de esta porción. ¿Por qué estos 144.000 estaban cantando un cántico nuevo que ninguno podía aprender, a no ser ellos? ¿Por qué? Porque el vivir de ellos con Dios, el vivir de ellos con Dios es un vivir de disfrute, y ese cántico habla del disfrute, de la relación que ellos tenían con Dios. En el mundo hay muchas músicas de cánticos de amor, ¿no es así? Cuentan historias de relaciones. Yo quería con tal persona y esto, aquello. Está en el mundo, hay muchas músicas de este aspecto que cantan sobre una relación. Este cántico es el cántico del relacionamiento de nosotros con Dios. ¿Y por qué es que no pueden aprender otro? Porque eso se aprende en vida cuando nosotros estamos en esta tierra. No es que yo voy a aprender en los cielos. No va a tener tiempo de aprender.
Si la aprende hoy, no la aprende nunca. ¿Cómo es su historia con Dios? ¿Es una historia de amor? ¿Es una historia de amor que puede ser cantada? Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros somos hechuras de Él. Somos poema en griego, el poema de Él. Es como si fuese una poesía, que es realmente el contenido de un cántico. En el versículo 4 dice así: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto es lo que nos muestra el camino para que seamos vencedores. Entonces, hermanos, si es literal o no es literal, no vamos a entrar en eso. Lo que nosotros queremos es que seamos todos arrebatados vivos. Esta es nuestra meta. Es así. Es muy importante. ¿Cuándo es que esto va a ocurrir? Apocalipsis 3:10 nos muestra que el arrebatamiento, que es antes de la hora de la prueba. En el capítulo 12 nos muestra que el Hijo varón será arrebatado antes de los últimos 3 años y medio, antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque después que es arrebatado, Satanás es lanzado aquí a la tierra porque él está enojado porque le queda poco tiempo. Ahí comienza la gran tribulación. Y también cuando habla de los 144,000 que están en capítulo 14, muestra que más tarde, después que habla del arrebatamiento de las primicias, habla de que el anticristo forzando a las personas a adorarlo. Entonces, ¿cuándo es que va a ser el arrebatamiento? Antes de la gran tribulación. Es así. Nosotros también hablamos para los hermanos que vemos también el arrebatamiento durante la gran tribulación. Después vamos a ver los detalles. Lo que importa para nosotros, este primer arrebatamiento, ¿está bien? ¿Para dónde nosotros seremos arrebatados? Lucas 21:36, como nosotros ya vimos. Velad pues en todo tiempo orando y seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces nosotros vamos a estar arrebatados para estar de pie en la presencia del Señor. Hasta este momento, Cristo todavía no descendió hasta los aires. Él está en el tercer cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, nos muestra que el Hijo varón será arrebatado hasta el trono de Dios. Ahí quiero que vean los hermanos, que perciban la diferencia que existe cuando miren Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros, los vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires. Así estaremos siempre con el Señor. Aquí es la gran cosecha. Cuando la mies esté toda madura, el arrebatamiento será en los aires. No será para el trono, como ocurrió con los vencedores. Es importante que podamos ver esto. Ahora, el Señor también, dentro de su palabra, dice para nosotros cuáles son las condiciones para que nosotros seamos arrebatados. Nuevamente, vamos a ver algunos versículos. Es bueno que nosotros podamos ver estos versículos. Debemos ser marcados por estos versículos. Estos versículos precisan estar constituidos en nosotros para que no nos olvidemos de esto, porque nosotros queremos ser arrebatados. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos. Para ser arrebatado hay que pagar un precio. Existen términos. Entonces, ¿qué precisamos? Vigilar y orar. Mas esto no significa que ahora estoy vigilando y orando. No voy a trabajar más.
Nosotros vimos otros versículos. Yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Es importante que usted vigila cuando usted está trabajando, que usted esté con espíritu de oración. Puede estar invocando al Señor, teniendo comunión con el Señor. Esto hace toda la diferencia. ¿Es así? ¿No es verdad? Por ejemplo, si usted está trabajando toda la hora, oh Señor Jesús, gracias por el día de hoy. Usted está trabajando, usted está en el Espíritu. Ahora, si usted no está en el Espíritu, está en la carne. Si usted está en el Espíritu, algún colega suyo lo provoca, usted no cae en la trampa de él. Deja para otro lado. Ahora, si está en la carne, usted reacciona, acaba peleando, discutiendo. Entonces, miren esto. Nosotros precisamos estar siempre en el espíritu de oración. La Biblia dice para que podamos orar sin cesar, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que es orar sin cesar? No es estar horas arrodillados, sino que siempre estamos en comunión con Dios. Este es el ejercicio del Espíritu. Ahí nosotros tenemos una oración genuina. ¿Por qué? Porque es una oración en el Espíritu, es una oración viva, no es una oración tradicional de repetición. Es comunión con Dios, comunión real con Dios. ¿No es cierto? La condición para ser arrebatados, entonces, vigilar y orar. Otra porción. Quiero leer. Vigilar, vigilantes y estando preparados. Lucas capítulo 12, versículo 35 hasta el 40. Es muy importante. A partir del 35. Esté ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa ceñido vuestros lomos? Es estar vigilante, pronto, para usted hacer cualquier cosa. Cuando usted termina de trabajar, ya usted no tiene nada para hacer, usted se pone esas ropas sueltas, que no está apretado, usted va a descansar. Más, si usted tiene cosas que hacer, usted va a estar ceñido pronto. Nuestro cuerpo tiene que estar siempre preparado para el Señor. Y nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Tenemos que estar brillando. 36. Y vosotros sois semejantes al hombre que aguardan a su Señor, que regrese de las bodas para cuando llegue y llame, le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, lo halle velando. De cierto os digo que le ceñirá y le hará que se siente a la mesa y vendrá y le servirá. Este versículo es maravilloso. Miren esto. Miren, Él es el Señor, nosotros somos siervos. Nosotros tenemos que conocer lo que Él quiere, lo que Él le gusta, porque Él es el Señor. Nosotros somos siervos. Acá dice, miren, el Señor quiere que cuando Él vuelva, Él golpee la puerta y nosotros tenemos que abrir la puerta. Esto, como dice el versículo 36, dice, Él no quiere que golpee la puerta. Nada, golpea y nada. ¿Qué está haciendo? Está durmiendo. Así no se puede. Bienaventurado. Así dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga lo halle velando. De cierto os digo, cuando golpea la puerta, abre. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? El Señor se va a ceñir, le va a dar lugar en la mesa y Él nos va a servir. ¿Usted ya imaginó que el Señor nos sirva a nosotros? Que usted me sirvió, usted me buscó. Yo quiero que usted disfrute de esta porción especial que yo quiero darle ahora para usted. ¿Usted no le gustaría disfrutar esto? Yo quiero, hermanos, disfrutar esto. Entonces, el Señor está mostrando las condiciones. Está abierto a todos. El Señor ya estableció las condiciones.
Él dice así ahora, versículo 38. Y aunque venga en la segunda vigilia, o aunque venga en la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, vio la importancia de que nosotros estemos aquí vigilando y estar siempre preparados, ceñidos. Otra condición para que seamos arrebatados es amar la venida del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Usted sabe, si usted ama la venida del Señor, usted estará siempre preparado. Si usted no ama la venida del Señor, usted no va a estar preparado. Es aquel caso en Mateo 24. Es aquel caso en Mateo 24. Los hermanos se acuerdan. Mateo 24, versículo 48. Pero aquel siervo malo digiere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, lo pondrá a su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren esto. Y aquel que piensa, no, el Señor va a tardar, voy a prepararme unos días antes, mas usted no sabe cuándo el Señor vuelva. Entonces es cierto que usted será considerado como un siervo malo. El que ama al Señor, ama la venida de Él. Amar la venida del Señor es diferente que amar al Señor. Amar al Señor es importante. Nosotros nos gusta dar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, los padres viajan y hablan para los hijos. Hijos, nosotros vamos a viajar, nos vamos a estar un mes afuera y ustedes, los hijos, cuidan de la casa, ¿está bien? De ahí cuando los padres viajen a los hijos. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Ahí amontonan los platos, comen, sí, ensucian por todos lados, ningún limpia, ninguna hace nada. Total, de acá a un mes van a volver. La casa queda cada vez más sucia y así. Cuando es que vuelve, no importa, falta dentro de un mes. Después de una semana, una llamada por teléfono: o hijo, mañana vamos a estar ahí. Nosotros volvemos antes. De aquel, una desesperación para poder arreglar la casa. No, padre, descansa más una semana. Quédate unas semanas más. Ellos aman a los padres, pero ellos aman la venida de los padres, no. Porque la casa es una vergüenza. No arreglaron nada. Entonces usted ama la vuelta del Señor y usted piensa, no, Señor, espera un poco más porque no estoy preparado. ¿Usted quiere que el Señor se atrase más o quiere que el Señor vuelva? Yo creo que más del 99% piensan, espera, Señor, espera un poquito más que yo me prepare. Los hermanos comprenden, amar al Señor es una causa, amar la venida del Señor es otra. Entonces, ¿cuánto usted quiere que el Señor demore un poco más o está preparado? ¿Cómo lo ve? ¿Qué va a responder? Quien ama la venida de Él va a recibir la corona. ¿Por qué? Porque está preparado. Busca al Señor. Entonces, la cuarta condición, guardar la palabra de su paciencia. Hablamos de eso ya.
nosotros no seguimos tradiciones ni religión. Nosotros seguimos la palabra del Señor. Queremos vivir la palabra del Señor. ¿Es fácil? No, no es, porque el enemigo ataca. El enemigo no quiere que nosotros sigamos la palabra ni vivamos la palabra de Dios. Quinto punto, vencer y guardar las obras del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué significa guardar las obras del Señor? Guardar las obras del Señor es que guardar las obras del Señor es que vivamos y le demos valor a la obra del Señor. La ascensión, la entronización, el hecho de que el Señor habita en nosotros, todo esto se refiere a la obra del Señor, lo que el Señor hace y trabaja en nosotros y para nosotros. Esto es muy importante porque que nosotros apliquemos lo que significa guardar la obra del Señor. Es lo que el Señor hizo, es aplicado en mi vida. Eso yo lo tomo para mí, para yo vivir esa realidad. No es solamente saber de estas cosas. Ahora vamos a entrar en otra área, que es entrar en el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, o sea, la cosecha, cuando la mies está madura. Apocalipsis 14, versículo 14 al 16. Miré y aquí una nube blanca y sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a grande voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y aquel que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Acá vemos la cosecha. Nosotros vemos la cosecha. Esto es el arrebatamiento de la mayoría de los santos. Esto ocurre después de la gran tribulación. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, está ligado a esta cosecha de general. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y después de sonar la trompeta de Dios, descenderá al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él entre las nubes para encontrarnos con el Señor en los aires, y allí estaremos para siempre con el Señor. Miren esto, acuérdense. Aquí en el 4:16 dice: los muertos que resucitan, los muertos que no fueron vencedores, porque los muertos que fueron vencedores, ellos resucitaron con el Hijo varón, fueron arrebatados. Entonces aquí habla, estos muertos van a resucitar y los vivos, los que quedaren, serán arrebatados con el Señor en los aires. Acuérdese, no es arrebatado hasta el tercer cielo. Es muy importante que veamos este punto. ¿Cuándo es que va a ser este arrebatamiento de esta cosecha de la mayor parte de los santos? Es en el sonar de la última trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Está viendo esto? Acá muestra que el Señor descenderá del cielo. Entonces es para encontrarnos en los aires. Entonces esto se refiere al arrebatamiento de la mayoría de los santos. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos y los profetas. También, ¿qué es esto va a acontecer? Después que el anticristo sea revelado. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En Tesalónica había personas que ya venía el día del Señor. Primero se tenía que manifestar el anticristo, después va a venir la venida del Señor. Son todos ítems que nosotros precisamos conocer. Acá, este anticristo, este hijo de la perdición, él es contra todo lo que se llame Dios, objeto de culto, porque él quiere que todos lo adoren. Esto es idolatría. Nosotros tenemos que tener bastante preocupación por esto. Este arrebatamiento de la mayoría de los santos va a ser después que la bestia, este anticristo, quiera que las personas lo adoren. Esto también podemos leer en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10, dice así: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre durante los santos ángeles del Cordero. Son cosas que nosotros precisamos ver. El arrebatamiento de la mayoría de los santos va a ocurrir después de la guerra de Satanás con el restante del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuánto esto va a ocurrir cuando llegue la plenitud de los tiempos? Mateo capítulo 13, versículo 39 dice así: el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega en el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Hay un montón de versículos. Más hermanos, quiero que vean lo siguiente. Lo que necesitamos es ser arrebatados antes de la gran tribulación. Sabemos que va a haber arrebatamiento después de la gran tribulación, pero va a sufrir un poco. Durante la gran tribulación estaremos aquí. En el final va a ser arrebatado. Va a ser arrebatado hasta los aires. Mas los vencedores serán arrebatados hasta el trono y no van a pasar por las pruebas.
¿Esto fue escrito para qué? Estos versículos fueron escritos para qué? Fue para mí. Fueron escritos para mí, para usted. ¿Y por qué el que el Señor escribió para nosotros? Porque el Señor no quiere que pasemos por la prueba. Por eso escribió para nosotros. Si Él quisiese que pasemos por la prueba, no hubiera escrito nada. Nos dejaría sufrir. Mas ¿por qué Él escribió todos estos versículos? Porque lo dejó para nosotros. Porque Él no quiere que pasemos por las pruebas. Él quiere que seamos vencedores, que seamos arrebatados. ¿Ustedes pueden comprender? A mí me da lo mismo que pase. Al final voy a ser arrebatado, ya está bueno. No está bueno, no. Usted no precisa pasar. Yo quedo triste porque hay hermanos que se conforman. Más por lo menos voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar. Usted, el Señor dice, no precisa pasar. ¿No es así? Él escribió para que nosotros no pasemos por la prueba. Él quiere que seamos arrebatados antes. Si conseguimos ver esto, va a hacer mucha la diferencia, ¿no es así? Entonces, después vamos a continuar en la próxima vez la comunión cuando vuelva del viaje. Continuamos la comunión de esta cuestión del arrebatamiento, pero quiero que queden impresionados con que la palabra dice. Nosotros hablamos muchos versículos. Estos versículos son muy importantes para que podamos ver